Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2006. Te invito a que ahora vayas, busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 12 de la escuela sabática titulada Viviendo con los demás. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes un pedido de oración, te invito a que puedas dejarlo en los comentarios. Ahora donde estés, pido que cierres tus ojos para que podamos orar. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos das para estudiar tu palabra, Señor. Por cada una de las personas que toman un tiempo de separarlo para poder aprender un poquito más acerca de ti, Señor. Te pedimos por la amiga Carla, por su salud, su familia, Señor, y por cada una de las personas que tú puedas hacer con todos nosotros para que podamos llegar hasta la estatua de nuestro Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos invita a que no esperemos hasta el cielo para vivir la eternidad con Él. ¿Lo sabías? Porque Cristo está aquí con nosotros. Ya tenemos el don del Espíritu Santo y ya también somos hijos e hijas de Dios. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en bodas del Cordero, nos damos cuenta que el cielo no se vive como una experiencia individual, no colectiva. Solo imagínatelo. El grupo de los salvos son los que viven 1000 años con Cristo en el cielo. Son los que tocan las arpas y cantan al unísono. Son los convidados a la cena de bodas. El cielo se vive en familia, porque somos parte de la familia de Dios por medio de Jesús. Esta semana vamos a ver cómo vivir como la familia de Dios y cómo debemos relacionarnos también con las personas de este mundo, quienes anhelamos que formen parte igual de la familia de Cristo en algún momento de sus vidas. Y todo comienza en casa. Y esto es algo que no debería sorprendernos, que la Biblia tenga consejos para la vida familiar y la armonía en el hogar. Uno de estos los encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 18, que nos dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muchas veces el mundo juzga este consejo y otros como una explotación de los derechos de la mujer. Esto debido a que los hombres han abusado de este consejo, solo se han quedado con los que les conviene. Sin embargo, cuando leemos el texto, no nos dice que la mujer debe obedecer y someterse a todos los hombres, sino como conviene en el Señor. Además, Pablo en el versículo siguiente añade: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La tía Elena tiene un consejo muy interesante acerca de esto que se encuentra en los lugares celestiales, página 208. ¿Cuántos sinsabores y qué marea de ayes o infelicidad se evitaría si los hombres y también las mujeres siguieran cultivando la consideración, la atención y las bondadosas palabras de aprecio, las pequeñas cortesías que mantuvo encendido el amor y que ellos consideraban necesarios para conquistar a los compañeros de su elección? Si el marido y la mujer siguieran cultivando esas atenciones que alimentan el amor, serían felices en la compañía mutua y tendrían una influencia santificadora sobre sus familias. Tendrían en ellos mismos un pequeño mundo de felicidad y no desearían salir de ese mundo a buscar nuevas atracciones y nuevos objetos de amor. El hombre no debe someter la conciencia de su esposa, sino tenerla en consideración. La lealtad de la mujer solo puede mantenerse mientras Cristo sea la cabeza de su esposo, porque le debe lealtad a Dios antes que a su esposo. De esta manera vamos a ver que el amor se va a desarrollar
como el primer amor, como ese que uno tuvo cuando estaba enamorado, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta que el amor del esposo debe ser, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Solo cuando Jesús es el centro en el corazón de cada uno de los esposos, se podrá llevar a cabo la ordenanza que Pablo nos deja en Efesios capítulo 5, versículo 33, de todo corazón. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. La tía Elena también nos sigue comentando cuanto a esto. Cada pareja que une sus intereses de la vida debería tratar de hacer la vida del otro tan feliz como le sea posible. Lo que apreciamos, tratamos de conservarlo y de hacerlo más valioso, si podemos. En el contrato matrimonial los hombres y las mujeres han realizado un convenio, una inversión para toda la vida, y por lo tanto deberían hacer todo lo posible por controlar sus expresiones de impaciencia y de mal humor, con más cuidado aún del que imponían antes de su casamiento, porque ahora su destino está unido durante toda la vida como esposo y esposa. Cada uno es valorado en proporción exacta a la cantidad de esfuerzo esmerado que dedica a retener y mantener fresco el amor tan ansiosamente buscado y atesorado antes del matrimonio. De esta manera, el amor debe transicionar también del amor de pareja hacia los hijos y el resto de la familia. Dice la palabra del Señor que los hijos son una bendición de Dios. Salmo 127, capítulo 3. Y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es necesario que nosotros como adultos, mayordomos del hogar, sin importar siquiera si hay niños o no, aprendamos a ejercer el liderazgo como Dios, con amor, compasión, misericordia, justicia, tratando a los niños y a cada miembro de la familia como ciudadanos del reino de los cielos. Debe haber adoración en familia, al iniciar y al culminar el día, y también es mejor enseñarle a los pequeños responsabilidades en el hogar, que les den un sentido de utilidad y pertenencia para que de esta manera sean felices. Siguiendo el consejo de Pablo, Colosenses capítulo 3, versículo 20, ellos van a poder encontrar la felicidad. Así nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estas características y estos principios y labores son mejor desarrollados cuando los niños son pequeños, como también nos enseña Salomón en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y sobre todo, tenemos la responsabilidad de traerlos a los pies de Cristo, porque el mismo Jesús dio en Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La tía Elena también nos escribe en los lugares celestiales, página 210. Los padres necesitan entender las tentaciones que deben enfrentar los jóvenes diariamente para poder enseñarles cómo vencerlas. Y es que esto no se trata solo de que como uno es el adulto con experiencia, ¿no? Nos hacemos el que rellena a nuestros pequeños de consejos, de nuestras ideas, nuestra propia comprensión del mundo. No es así, sino que debemos buscar ponernos en el lugar de ellos. Si queremos verdaderamente ser un apoyo para ellos y no un tropiezo, así podremos seguir el consejo de Pablo que nos da en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Además, hay padres que sienten el impulso de darle el mundo a su hijo, comprando todo lo que ellos nunca pudieron tener. Y aunque esto no es algo malo en sí, no hay mejor regalo que buscar comprender y compartir con los más pequeños. Descubrir qué hay detrás de sus miradas, así como nuestro Padre Celestial es tan cercano a nosotros, serlo nosotros con ellos. La tía Elena también nos aconseja acerca de esto en el Hogar Cristiano, página 172. No debe levantarse una valla de frialdad y retraimiento entre padres e hijos. Intimen los padres con sus hijos. Procuren entender sus gustos y disposiciones. Compartan sus sentimientos y descubrirán lo que embarga sus corazones. Padres, demostrad a vuestros hijos que los amáis y que queréis hacer cuanto podáis para asegurar su dicha. Si obráis así, las restricciones que necesitéis imponerles tendrán mucho mayor peso en sus jóvenes inteligencias. Gobernad a vuestros hijos con ternura y compasión, teniendo siempre presente que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Si queréis que los ángeles desempeñen en favor de vuestros hijos el ministerio que Dios les ha encomendado, cooperad con ellos haciendo vuestra parte. Cuando nosotros nos propongamos seguir el ejemplo de Dios acerca de cómo Él lleva el orden en el universo y acoplemos los principios de su palabra en nuestra vida, podremos estar seguros que tendremos la ayuda de todo el cielo para llevar a cabo semejante tarea en nuestras vidas, la cual sería posible, no sería posible sin su ayuda. Así nos lo comenta la tía Elena en Los Lugares Celestiales, página 210. Que vuestra vida diaria en el hogar revele los principios vivientes de la palabra de Dios. Los agentes celestiales colaborarán con vosotros cuando busquéis alcanzar la norma de la perfección y cuando procuréis enseñar a vuestros hijos a conformar sus vidas a los principios de la rectitud. Cristo y los agentes celestiales están esperando para avivar vuestra sensibilidad espiritual, renovar vuestras actividades y enseñaros las cosas sublimes de Dios. Entonces, habiéndose plantado los principios del cielo en el hogar, el impacto del hogar se abre paso hacia la sociedad y como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 4, versículo 1, se desarrolla en la siguiente manera. Vamos a verlo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Este pasaje es tan profundo y simple a la vez, porque todo se resume en el servicio a Cristo. Aunque por un momento esto de la esclavitud vaya en contra de nuestras propias normas sociales, teniendo en cuenta que la Roma imperial tenía un amplio sistema de esclavos con derechos, a diferencia de las prácticas esclavistas ejercidas por la humanidad moderna, lo dicho por Pablo no solo es revolucionario, sino que es el principio de la ética cristiana en torno a los negocios del siglo XXI y de cualquier tiempo, en donde ya sea que si fuésemos un empleado o un siervo o un dueño de negocio o un señor, Cristo es el jefe de las relaciones laborales. Y siendo que Cristo hizo de todos un solo pueblo, entonces podemos ver que todo se resume que debemos tratar a los demás como siendo suyos, porque lo somos. Mira este ejemplo que nos da Pablo acerca de su tiempo. Él escribe en la carta a Filemón, en el versículo 16, cuando le envía a Onésimo, su esclavo, de vuelta, le solicita que lo recibiese de la siguiente manera: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado,
mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La tía Elena toma esta escena y nos dice acerca de ella lo siguiente en Ser semejante a Jesús, página 366. Qué adecuada ilustración del amor de Cristo hacia el pecador arrepentido. Así como el siervo que había defraudado a su amo no tenía nada con que hacer la restitución, así los pecadores que han robado a Dios años de servicio no tienen medios de cancelar su deuda. Jesús se interpone entre ellos y la justa ira de Dios y dice: yo pagaré la deuda. Perdone el castigo de su culpa. Yo sufriré en su lugar. Este relacionamiento que puede tener el cristiano con el resto de la sociedad es lo que motiva a Pablo a hacernos un llamado a utilizar la red de conectividad más grande del universo, la oración. La oración es la fuente del poder del cristiano, aún más que la lectura de la Biblia, porque es la que convierte un monólogo de doctrina bíblica en un diálogo con el Señor. Es también aquello que nos une en compasión a los demás, porque el orar por los demás es una de las más bellas muestras de amor que podemos tener por una persona. Por eso Pablo dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y la oración es algo tan maravilloso para él que en casi todas sus cartas encontramos mención de ellas, como en Efesios capítulo 6, versículo 18, que nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo nos recomienda: orad sin cesar. El mismo Pablo solicita oración por sus compañeros y por su ministerio en Colosenses capítulo 4, versículos 3 y 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y Dios nos asegura que si aún no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo está ayudándonos siempre, está rogando por aquello que nos conviene, según Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La tía Helena escribió, en El conflicto de los siglos, página 516, forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Es por medio de la oración que podemos formar parte de la voluntad de Dios, porque la oración precede a nuestras acciones y es la herramienta más eficaz para compartir el Evangelio. Por lo tanto, la tía Elena nos aconseja que lo hagamos en cualquier circunstancia, según escribe en el Ministerio de Curación, página 367. No siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Eleves el corazón continuamente en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Sea cada respiración una oración. Si caminamos en esta vida conectados con el Señor, buscando su voluntad y siendo instrumento de salvación, estaremos cumpliendo la ordenanza que el Señor nos da por medio de Pablo en Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Finalmente, podemos decir que la única Biblia que será leída por muchos no será la Biblia, seremos nosotros, nuestro testimonio. Por lo mismo debemos pedir
sabiduría al Señor y estar listos, como dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Desafortunadamente, en nuestro medio muchas veces nos comportamos de cualquier forma menos que como cristianos. Somos piedras de tropiezo para las personas, así como el pueblo de Israel fue en el pasado. Y cuando hacemos eso, caemos en lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La manera en que actuamos hacia los demás, especialmente hacia quienes no comparten nuestra fe, importa mucho. Ver jóvenes que se reúnen a orar, personas que van a un hogar a estudiar la Biblia, un diálogo con alguien que no usa malas palabras puede transformar una vida. Podemos ser canales de bendición si permitimos al Señor hacerlo con nosotros, con nuestra vida. Y ahora me gustaría finalizar con la siguiente cita que se encuentra en la maravillosa gracia de Dios, página 261. El Señor requiere de nosotros que cumplamos los deberes de hoy y soportemos sus pruebas. Hemos de velar hoy para no ofender ni en palabra ni en hechos. Debemos alabar y honrar a Dios hoy, por el ejercicio de una fe viva hoy. Hemos de vencer al enemigo. Debemos buscar a Dios hoy y estar resueltos a no permanecer satisfechos sin su presencia. Debemos velar, obrar y orar como si este fuese el último día que se nos concede. Qué intenso fervor habría entonces en nuestra vida. Cuán estrechamente seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y acciones. Dios nos pide que hoy seamos hacedores de su palabra, no solo oidores. Estudiar la Biblia es lindo. Personalmente, les puedo decir que a mí me encanta, pero cuánto más maravilloso es ver en primera persona lo que Cristo puede hacer con nosotros al implantar su palabra en nuestro corazón. Este mundo tiene suficientes cristianos de oído, pero pocos hijos e hijas de Dios. Somos invitados a hacerlo hoy. ¿Te gustaría aceptar este reto? ¿Te gustaría aceptar esta propuesta del Señor? Voy a estar orando por ti. Que Dios te bendiga.